Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de noviembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Si por algo se caracteriza la legislatura recién estrenada es por la ausencia de ministros provenientes de Podemos. En el reparto de carteras, un total de 22, brilla por su ausencia este partido, que en el pasado reciente lo fue casi todo a la izquierda del PSOE, y cuya presencia en la Cámara Baja ha quedado reducida a tan solo 5 escaños. Su lugar lo ha ocupado la coalición Sumar, liderada por Yolanda Díaz y nacida poco antes de las elecciones del 23 de julio. A Sumar le han caído 5 carteras, todas de pequeño fuste a excepción de la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Trabajo, ocupados ambos por Díaz. Su portavoz, Ernest Urtasun, es el titular de Cultura, Pablo Bustinduy se ha hecho cargo de Derechos Sociales, Sira Rego de Infancia y Juventud y Mónica García, la líder de Más Madrid, de la cartera de Sanidad, que en el pasado fue muy importante, pero que hoy es poco más que una coordinadora de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, completamente transferidos ya desde hace años. En las semanas previas al pacto de investidura e incluso antes, desde Podemos se lanzó una campaña en redes para que Sánchez entregase un ministerio a Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Hasta la semana pasada Belarra había sido ministra de Derechos Sociales y antes de eso secretaria de Estado. Presionaron también para que Irene Montero, que no concurrió a las elecciones de julio y carece de escaño en el Parlamento, conservase su cartera ministerial, la de Igualdad, donde ha ido coleccionando las polémicas a lo largo de los últimos 4 años, como vimos la semana pasada aquí con Sergio. Pero Sánchez no estaba por la labor de mantener a Montero, tampoco por la de dejar a Belarra en su puesto. Su voluntad, la suya y la de Yolanda Díaz, era dar la puntilla a Podemos tras dejar a sus candidatos reducidos a la mínima expresión en las listas electorales. Con estas 2 operaciones, el tándem Sánchez-Díaz pensaba pasar página y enterrar a Podemos para siempre. Pero la configuración final de escaños ha dejado una aritmética endiablada para los intereses de Moncloa. Sánchez necesita a todos y cada uno de los 7 partidos que le apoyaron en la investidura para poder gobernar con relativa tranquilidad. Con los nacionalistas catalanes y vascos ha llegado a un acuerdo de legislatura en el que se compromete a una serie de cesiones. Ha hecho lo propio con Sumar, pero Sumar no es un partido propiamente dicho, sino un movimiento en torno al cual se formó una coalición electoral en la que confluyen 19 partidos de extrema izquierda. En el reparto de carteras ministeriales, Izquierda Unida, Cataluña en Común y Más Madrid recibieron un ministerio, pero no Podemos, a pesar de que aporta 5 escaños en el Congreso. Eso ha ocasionado el enfado de los líderes del partido, especialmente de Pablo Iglesias, que formalmente permanece fuera, pero cuya influencia en Podemos es indudable, ya que tras su abandono de la política fundó un canal de televisión desde el que atiza sin piedad a los rivales de Podemos. Desde este canal, las quejas y amenazas por dejar afuera a Belarra y Montero han sido constantes. Cabe, por lo tanto, la posibilidad de que la legislatura, que ya nace cogida con pinzas, termine naufragando por ahí, y no por los nacionalistas de Junts per Catalunya. Pues bien, de eso mismo vamos a hablar hoy con Luca Costantini, que es seguramente el mejor podemólogo de España. Surgen varias preguntas en torno a este tema. Algunas, por ejemplo, ¿por qué no condicionó Iglesias los votos de la investidura a un ministerio? ¿O hasta dónde está dispuesto a llegar? Y la cuestión fundamental, ¿tiene realmente control sobre esos 5 diputados? Una de las novedades, como os decía antes, que trae esta legislatura es que por primera vez en los últimos 4 años no hay ningún ministro de Podemos. Tiene otra novedad más y esta vez no habría que irse a la anterior legislatura sino a los últimos 8 años. Y es que tenemos diputados de Podemos en el Congreso de los Diputados, pero realmente muy pocos. Solo hay 5 y entre ellos no se encuentra ni Pablo Iglesias ni Irene Montero, que son los diputados de Podemos
más famosos, o por lo menos los que más ruido han hecho en los últimos años. Pablo Iglesias ya se fue hace un par de años y la que ha salido ahora es Irene Montero. Bien, Podemos, que como bien sabemos hace no tanto tiempo lo era casi todo en la política española, buena parte de, por lo menos de las noticias giraban en torno a ellos, ha quedado reducido a la mínima expresión, no solo en el Parlamento, sino también en el Gobierno. El Gobierno ha quedado reducido a la nada, porque Pedro Sánchez no ha incorporado en su gabinete ningún ministro proveniente de Podemos. Lo que se ha incorporado es, como ya os he dicho en la introducción, 5 ministros provenientes de esa coalición, un tanto ambiciosa de 20 partidos, que es Sumar. Bien, pues para hablar de este tema y de una serie de incógnitas, algunas os las he expuesto ya, vuelve por la contracrónica Luca Costantini, que como sabéis, bueno, pues es el tipo que sin estar en Podemos más sabe de Podemos de toda España. Tiene 3 libros publicados sobre este mismo tema, el último hace bien poco tiempo, de este mismo año, que ya pasó por aquí en su momento, antes de las elecciones, antes del verano, que es el de Yolanda Díaz, y bueno, entiendo que a partir de ahora seguirá, bueno, ha seguido siguiendo Objective hablando sobre este tema. Hoy mismo lleva una historia hablando de Sira Rego, que como os decía yo, en una a la contra hace no mucho tiempo, la semana pasada, promete bastante, aunque Sira Rego no es de Podemos, es de Izquierda Unida. Bien, pues bienvenido de vuelta, Luca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Luca, te he dicho, acabo de decir que eres podemólogo, ahora te vas a tener que cambiar el nombre, ahora pasas a ser sumarólogo, porque Podemos ha quedado reducido a muy poquita cosa, ¿eh? Sí, lo que pasa es que Sumar es un artefacto, una entidad todavía en construcción. Digamos que sería más bien yolandólogo de momento, ¿no? Bueno, yolandólogo eres porque tienes un libro sobre Yolanda Díaz. El más vendido, bueno, sí, sin la duda. verdad que sí, y francamente yo creo que es un libro que sigue teniendo, bueno, mucha vigencia y mucho interés, porque lo que estamos viendo con Podemos realmente, claro, yo lo adelanto en este libro que salió publicado hace unos meses, poco antes del verano, justo la misma semana, además en la que Yolanda pues presentó, ¿no?, en Magariños, no sé si te acuerdas, el partido Sumar, o sea, dijo públicamente que iba a ser candidata a la presidencia del gobierno, pero claro, es que toda la historia anterior de Yolanda Díaz pues sigue absolutamente vigente. Y en ese libro realmente están todas las claves para entender también lo que vamos a ver de aquí a los próximos meses, que va a ser un Vietnam absoluto, una guerra fratricida entre dos sectores que participan del mismo grupo parlamentario formalmente, pero que de facto están, en fin, no te diría que separados en casa o divorciados en casa, es que realmente están ahí con las espadas y los cuchillos por golpear. Más allá de Yolanda Díaz, que ha sido de lo último que entró en Podemos, todo hay que decirlo, Podemos es un partido que está en guerra casi desde su fundación. Desde hay que irse a la prehistoria, no a la prehistoria, pero sí al menos a la historia antigua de Podemos. Recordemos allá por 2016, es que han pasado un montón de años, es que vamos a entrar en 2024, aquel enfrentamiento que hubo entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, lo recordarás, que salió Pascual de la Secretaría de Organización y entró Echenique. Estamos hablando de 2016. Ya hablamos de la crisis y de las guerras en Podemos desde hace un montón de años, casi desde su nacimiento. Esta sería la última o quizá ya la penúltima, ¿no?, de Podemos, esta guerra civil, quiero decir. Sí, bueno, a ver, es que si tú consideras que la serie es fetiche, ¿no?, la famosa Juegos de Tronos, pues al fin y al cabo que fundamentalmente es eso, o sea, es un seguir una tras otra de guerras entre varias tribus, grupos y tal, pues eso es un poco lo mismo, o sea, efectivamente es cierto que Podemos, claro, nace como fenómeno político con una declaración de guerra, fundamentalmente, ¿no? O sea, es una declaración de guerra que mezcla ideología, aspiraciones generacionales, populismo desde luego, recetas importadas, recetas me refiero, digamos, sobre todo fórmulas retóricas importadas de América Latina, pero era una declaración de guerra a todo lo que había existido anteriormente. El régimen del 78, entre otras cosas, dice, el régimen del 78 son muchas cosas. Es la Constitución, son determinados partidos políticos, es una cultura política y también es una generación de dirigentes y tal, que es dirigentes políticos, empresariales de todo tipo. Por lo tanto, Podemos entra en la política ya con el chaleco, entra en la política ya con la metralleta, entra en la política con todo ese tipo de armas. ¿Cuál es el problema? Es que luego, digamos, entran en una trinchera y empiezan, pues más o menos, así desde el punto de vista metafórico, pues a matarse entre ellos. Y es una matanza entre ellos para simplemente, pues, el control
del instrumento, o sea, el control del partido político. Por lo tanto, tenemos al principio, pues, la típica guerra, digamos, a la comunista, o sea, trotskista contra leninistas, o sea, rejonistas, que serían, digamos, los más reformistas, si quieres, del grupo podemita, con los de Iglesias, que, claro, dicen, oye, aquí solo hay una persona, aquí manda solo Iglesias, todo detrás de él. Pero claro, luego tenemos una segunda oleada de guerra interna que es entre pablistas de pura cepa y pablistas también, en ese caso, digamos, aperturistas, si quieres. Por lo tanto, o sea, es un poco como la historia de la Unión Soviética, ¿no? Hasta llegar, digamos, a Yolanda Díaz, que podría ser el Gorbachev, si quieres, de todo este tinglado. Sí, han ido de purga en purga hasta la purga final, que han sido ellos mismos, porque se puede hablar de purga dentro de Sumar, de purga podemita, quiero decir. Recordemos allá por el mes de junio, poco después de que saliese tu libro a la venta, cómo apartaron de manera decidida y además sin ocultarlo a Irene Montero de las listas, lo que suponía sacarla del Congreso de los Diputados. Yolanda Díaz aceptó que Podemos se uniese a ellos, es decir, que sus candidatos integrasen las listas de Sumar, pero como uno más dentro de los 20 partidos que conforman Sumar. Así que los purgadores han terminado siendo purgados. Es un tanto curioso, aunque por otro lado es bastante revolucionario. Todas las revoluciones, en este caso una revolución entre comillas, han terminado devorando a sus propios hijos. Hombre, absolutamente. O sea, desde la Revolución Francesa, pasando por todas las demás. Además, claro, hay elementos, y yo creo que aquí hay todavía hay como una o dos grandes preguntas, en mi opinión, que todavía tiene una respuesta, pero solo parcial. O sea, porque la historia la estamos viendo ahora, que va muy rápida, la historia también de estos fenómenos políticos. Pero las grandes preguntas son, pero vamos a ver, o sea, ¿por qué Pablo Iglesias nombra a Yolanda Díaz vicepresidenta segunda del gobierno cuando se va? O sea, es que esta es la clave de toda la cuestión, porque ahora, quiero decir, es que si alguien se coge el libro, se lo compra, se lo lee, se dará cuenta de que había algunos miembros del partido de Podemos, entre otros Irene Montero, y le dedico un capítulo solo a ese tema, porque Irene Montero, desde el minuto 1 en el que arranca el gobierno Sánchez con la coalición de Podemos, pues Irene Montero es una de las que, incluso con Monedero, que advierten, avisan, olfatean que, oye, que Yolanda va por libre. Entonces, claro, ¿qué tiene que pasar para que Pablo Iglesias, 2 años después, cuando se marcha el gobierno de coalición, algunos dicen que por aburrimiento, y me lo creo, porque realmente no tenía prácticamente competencias, y también por una cuestión de ego, de no ser el segundón de un personaje que se llama Pedro Sánchez, que Pablo Iglesias desprecia en lo político, en lo intelectual, porque esa es la realidad. O sea, es que por mucho que a nosotros nos parezca, de Pedro Sánchez tenemos esa imagen del killer de la política, o sea, y es verdad, o sea, tiene ahí unos cuantos cadáveres políticos, o sea, está sobreviviendo a todo, ¿no? El instinto del poder de Pedro Sánchez, pero lo curioso es que muchos otros importantes dirigentes, Albert Rivera, entre otros, o mismo Pablo Iglesias, tienen una idea de Pedro Sánchez de un personaje realmente bastante, un poco nulidad, desde el punto de vista, repito, intelectual y político. Eso que te digo es así. Pues esa nulidad... Es así porque es de primerísima fuente. Esa nulidad, Luca, les ha aniquilado a todos. Tanto al propio, o esa presunta nulidad, les ha aniquilado a Rivera, a Pablo Iglesias y, bueno, casi a todo el que se le ha puesto por delante, con excepciones contadas, claro, como Isabel Díaz Ayuso, porque hasta en el Partido Popular Pablo Casado también cayó delante de esta nulidad. Claro. No me parece. A ver, yo creo que ahí... Yo creo que ahí, bueno, en fin, Sánchez es una cosa, creo que Ayuso es otra, pero lo que sí me llama la atención es que en la historia de la caída, ¿sabes? Quiero decir, en ese auge y caída de Podemos, que no deja de ser auge y caída de Pablo Iglesias y el grupito que le rodea, porque de eso estamos hablando, hay efectivamente una percepción equivocada de la realidad y también tiene que ver con Yolanda Díaz, porque a la pregunta de por qué Pablo Iglesias nombra a Yolanda Díaz primero ministra, por qué Pablo Iglesias luego le da las claves de la vicepresidencia segunda del gobierno y acaba en lo que estamos viendo ahora, en un Podemos humillado. O sea, quiero decir, Fernando, ni tú ni yo hubiéramos podido, bueno, yo lo iba más o menos comentando, pero claro, la idea de que realmente nos encontrábamos desde el 2021 al 23 con un veto directo y explícito a Irene Montero para que no entrara en las listas políticas, las listas electorales, y la humillación a la que están sometiendo a los 5 que quedan de Podemos en el Congreso,
es tremenda. O sea, en el año 2021 hubiera sido objetivamente muy difícil prever una caída de ese tipo, ¿no? Tan vertical y tan dramática. Completamente impensable, de Podemos. Luca, completamente impensable, hace 2 años, a finales de 2021. O sea, claro, en el 2021 lo que sí algunos, entre otros yo, íbamos comentando era, cuidado que aquí hay nubarrones, o sea, aquí va a haber guerra entre los dos sectores. Y así es lo que ha ocurrido. Ahora, claro, la paliza monumental que le están dando los de Sumar a los de Podemos, pues eso sí que es otra historia. Y esto responde a una serie de dinámicas que tú has ido trazando en tus libros, se ven los 3 además, de cómo ese núcleo galapagarino en torno a Pablo Iglesias y su circunstancia ha ido devorando el partido, alejando a la gente, ocasionando cismas, primero por las distintas regiones de España, también en el propio Madrid. No olvidemos que Íñigo Errejón es uno de los fundadores de Más Madrid, luego reconvertido en Más País, en fin, que la destrucción de Podemos anidaba dentro del propio Pablo Iglesias y sus formas de hacer las cosas. En una palabra, que esto no sabemos cuándo iba a suceder, pero todo indicaba, aunque no supiésemos verlo, que la cosa iba a terminar así. Bueno, yo creo que ahí, evidentemente, claro, lo decía Bestringe decía, se lo decía personalmente a Pablo Iglesias, Pablo, no te confundas, Podemos es Iglesias y Iglesias es Podemos, o en fin. O sea, hay una correlación evidente entre dos fenómenos, uno humano personal y el otro un fenómeno político colectivo, pero evidentemente el líder pesa muchísimo en toda la historia de Podemos. Sin embargo, es cierto que Podemos ya lleva unos cuantos años, porque internamente ha habido varias pequeñas operaciones de construcción de la imagen de la figura de Irene Montero como pues la heredera de Pablo Iglesias, porque Iglesias, esto lo sabe muy poca gente, pero Pablo Iglesias desde ya el año 2018-19 ya está avisando internamente que él está cansado, que él, esto de la política, oye, mira, ha sido bonito, una aventura bonita, pero a él lo que le gusta es la comunicación y hacer más o menos lo que está haciendo ahora. Por lo tanto, él iba avisando. Luego, claro, digamos, tuvo también él, por sus intereses personales, pues seguir un poco en esta historia. Lo que pasa es que, claro, aquí la pregunta entonces es, oye, pero Irene Montero antes o después va a atreverse a ser de verdad la candidata de Podemos, ¿sí o no? O sea, la situación actual es muy sencilla. Tenemos a Podemos que va por libre, en fin, en solitario, a las próximas elecciones europeas. Tiene 5 diputados en el Congreso, que, en fin, es como era Izquierda Unida en la última legislatura. O sea, esto para dar la dimensión de la caída, ¿no? O sea, estamos prácticamente a las puertas del infierno. Y Dante decía claramente, pues, por aquí si pasas, adiós a todas esperanzas. Por lo tanto, por ahí estamos. Está, repito, en la puerta del infierno. Y que eso significaría, pues, efectivamente, quedarse absolutamente fuera de todo tipo de dinámica política y decir que el capítulo de la historia, porque tiene un capítulo Podemos en la historia de este país, evidentemente lo tiene, pero sería cerrarlo, terminarlo. O ir a las europeas y de repente, pues, intentar sobrevivir de alguna manera. A mí, recuerdo, hace tiempo algunos me preguntaban, ¿pero Podemos está muerto? Ya está muerto. Y digo, bueno, Podemos está en la UCI, todavía no está muerto. Bueno, está en la UCI con 5 diputados, que no está nada mal, habida cuenta de cómo se ha quedado el Parlamento. Los 5 de Podemos son, aparte de Ione Belarra, que Ione Belarra sí que entró en las listas de las más famosas, quiero decir. Está también Lilith Bestringe, que fue secretaria de Estado en la anterior legislatura, y luego otros 3 que no son tan conocidos: Martina Velarde, Noemí Santana y Javier Sánchez Serna. Bien, estos son los que tenemos ahora mismo. Son 5 que en principio no sería gran cosa con 5 diputados. No puedes ni formar grupo parlamentario propio. Si solo se hubiera presentado Podemos, hubieran ido directos al grupo mixto y tendrían el peso de cualquier partido regionalista en un momento en el que los partidos regionalistas o nacionalistas no son importantes. Pero ahora mismo 5 diputados en el lado del gobierno, en la bancada oficialista, que dirían en Hispanoamérica, lo son todo. Son la diferencia entre que Pedro Sánchez pueda gobernar tranquilamente o no pueda hacerlo y se vea obligado a anticipar elecciones. Es decir, que ha fracasado, pero no tanto. La carambola le ha venido muy bien a Pablo Iglesias. Bueno, en este caso a Ione Belarra, que es la secretaria general, aunque el papel de Iglesias sigue siendo importante. Mira, aquí van 2 preguntas que no sé yo si acertarás a responder o te interesará, Luca. La primera de ellas es el papel que tiene
Pablo Iglesias dentro del partido, porque oficialmente es un militante, eso sin duda, pero no es secretario general ni presidente, no tiene ningún cargo, digamos, formal. Supongo que estará en el Consejo Ciudadano Estatal y pare usted de contar. Pero en cambio, su influencia se deja sentir cuando él habla a través de Red Televisión, esta cadena de televisión que montó el año pasado, pues automáticamente no se habla de otra cosa dentro de las redes sociales de la gente de Podemos o que votaba a Podemos. Y luego, por otro lado, ¿por qué Pablo Iglesias, en el caso de que sea quien mande, que vamos a ponerlo en el aire, yo personalmente sospecho que es así, pero no necesariamente tiene que ser así, porque Pablo Iglesias o Ione Belarra o Irene Montero o el directorio que ahora mismo mande allí, ¿por qué no le pusieron precio a esos 5 escaños como si se lo puso Puigdemont o si se lo puso Otegi con Bildu? Es decir, cada minoría que ha ido sumando, o el PNV que ha ido sumando Pedro Sánchez en las últimas semanas, le ha puesto un precio unas veces más alto y otras veces más bajo. El caso de Junts per Catalunya ha sido especialmente alto, como el de Esquerra, porque exigían la amnistía. Pero Podemos ha regalado sus escaños con una largueza sorprendente. Mucho quejarse en la base, pero ahí, nada más. A ver, o sea, yo estoy de acuerdo en que efectivamente, a pesar de que son 5 los últimos, en fin, lo que queda de Podemos, pues claro, debido a la aritmética parlamentaria, pues estos 5 son fundamentales. Al igual que son fundamentales los de Esquerra y los de Junts y tal. El problema que tiene Podemos es que tiene unos márgenes de maniobras muy reducidos, porque cuando en el año 2018 Pablo Iglesias modifica la línea estratégica del partido, que pasa de ser un partido con aspiraciones efectivamente regeneracionistas en el ámbito casi revolucionarios, o sea, pedía a la luna de alguna manera cambios profundos de este país. En el año 2018, cuando hay las elecciones en Andalucía, Podemos cambia la línea estratégica o táctica del partido y entra en el esquema de la resistencia al fascismo, digamos, o no, la alerta antifascista la llamaban ellos. Eso hizo que a Sánchez le vino fenomenal ese esquema, porque a partir de ahí, digamos, también con la erupción de Vox, todo entraba en una dinámica amigo-enemigo, o sea, buenos y malos. Y Podemos, por eso, digamos, tampoco puede o ha podido recientemente exigir demasiado, porque el famoso muro del que habla Pedro Sánchez es un muro construido de alguna manera con la sangre de Podemos. Por lo tanto, los ladrillos de este muro de Sánchez están hechos, son ladrillos morados. Es el gran diseño de Pablo Iglesias. O sea, realmente es dramático, parece una tragedia griega, ¿sabes? O sea, es que de alguna manera Pedro Sánchez es la creación de Pablo Iglesias, pero ahora le ha devorado. Entonces, tiene unos márgenes muy reducidos. ¿Qué es lo que quiere Podemos? En realidad Podemos, en fin, estar en el grupo de Sumar, si tiene que salir, puede salir. Y Sumar también te digo que si ellos se quieren ir, pues encantados de la vida. O sea, ninguno de los dos se tolera. El problema es que ninguno de los dos quiere romper. Entonces Podemos puede tener una tentación de, digamos, con la idea del agravio, de que le expulsen. Por lo tanto, para ser expulsado de un grupo parlamentario, tú tienes efectivamente que votar en contra a las que son las directrices de tu partido, de tu grupo, en muchas ocasiones, en muchos momentos de la vida parlamentaria. Y ahí es donde Podemos quizás se puede encontrar ciertos problemas. Porque Podemos, claro, ¿dónde se puede desmarcar y convertir, digamos, su posición crítica con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en un casus belli como para condicionar su expulsión? Tiene que ser algo muy gordo. No puede ser una pequeña cosita de la política de vivienda o no sé muy bien de qué. Tiene que ser algo, yo qué sé, tema palestino, por ejemplo. Algo que también le dé una rentabilidad política de cara al próximo ciclo, que es fundamental para Podemos, porque eso sí que es, te quedas en la UCI o sales de ahí e intentas sobrevivir, que son las elecciones europeas. Entonces, yo creo que, en fin, Podemos tiene unos márgenes, en mi opinión, reducidos de autonomía, como dicen ellos, que van a buscar la autonomía, pero sí que van a tener unos elevadísimos niveles de ruido, o por lo menos de hacerse ver, y por lo menos ir amenazando a Pedro Sánchez. Pero claro, o sea, ¿tiene Podemos realmente la capacidad, por ejemplo, en la votación presupuestaria que se va a mantener dentro de poco,
de romper con todos, Esquerra Republicana, Junts y tal, y votar en contra a Pedro Sánchez. Yo esto no lo veo. Yo creo que hasta las europeas Podemos estará por ahí, digamos, dando algunas pataditas y chillando un poquito, llorando un poquito, pero hasta las europeas no veo un Podemos que de verdad va a amenazar la legislatura. Después de las europeas, pues ya veremos. Aquí has puesto un tema importante sobre la mesa que suele pasar desapercibido y es la podemización de Pedro Sánchez. Lo acabamos de ver en su viaje a Israel, su posición incomprensible para otros países europeos tan abiertamente pro-Palestina. El otro día llegó a decir incluso que en el caso de que el resto de países de la Unión Europea no reconociesen el Estado de Palestina, el Estado palestino, él lo haría por su cuenta. Vamos, una narrativa que la tenía Podemos en España, que la ha heredado. Sumar le ha ido achicando los espacios hasta dejar el frentismo tan acusado de entre buenos y malos, una idea muy maniquea de la política, ¿no? Enfrente tenemos al fascismo y solo nosotros podemos salvarlo. Ese es el relato actualmente del Partido Socialista. ¿Dónde queda Podemos? Ahí un Podemos extremadamente debilitado. Porque ¿qué puede aportar, qué sé yo, Ione Belarra o Lilith Bestringe o cualquiera de los otros tres que no esté diciendo el propio gobierno? Les ha dejado sin argumentos, en una palabra. No, eso es realmente increíble. O sea, la famosa podemización del PSOE es tremenda como adjetivo en el sentido de, en fin, que hace temblar, digamos, por la magnitud, por la profundidad y sobre todo, en mi opinión, por la incapacidad profunda. También eso revela, en mi opinión, que el PSOE es un partido político que seguramente ha hecho muchísimo por España, es un partido fundamental en toda la época de la transición, Felipe González, pero aquí hay que preguntarse si es Pedro Sánchez la anomalía del PSOE entendido como partido centenario o si la anomalía del PSOE ha sido Felipe González. O sea, porque ver a este giro, digamos, de este izquierdismo a lo Podemos del PSOE sin que dentro del propio PSOE haya, en fin, un debate, quiero decir, realmente una sacudida tan fuerte, es curioso, es curioso porque la agenda política de Podemos ha sido objetivamente en fin, recuperada copiada directamente por la actual cúpula del PSOE y, digamos, salvando algunas pequeñas diferencias en temas de economía, pero muy pocas. Bueno, ni siquiera Entonces, eso, ahí tienes los impuestos, ¿no? Han subido los impuestos Pedro Sánchez muy por encima de lo que hubiera soñado Podemos en el año 2016 o 2017. Pero por lo demás, hasta en eso mismo, ¿no? Ese aire justiciero contra las empresas, el planteamiento territorial. Hace 2 años nos preguntaban, ¿quién está a favor de la amnistía a los líderes del proceso? Pues los de Podemos y nadie más, bueno, aparte de los propios partidos nacionalistas. ¿Quién está a favor de un referéndum? Pues los de Podemos, aparte de los propios nacionalistas y nadie más, ¿no? Bien, hoy no que nos encontramos es que el PSOE va a estar de acuerdo con todo. Es que la frustración, yo creo que ya a veces entiendo la frustración de Podemos, pero concretamente de Pablo Iglesias, porque lo que ha ocurrido aquí desde el punto de vista de política, ideología y estrategia es que Pedro Sánchez le ha robado la cartera a Pablo Iglesias. O sea, al pobre Pablo Iglesias ahora mismo le tocaría ser presidente del gobierno porque tiene a Pedro Sánchez, que repito, es una persona que él siempre ha considerado muy inferior a él, que está gobernando aplicando su mismo método de política. O sea, en ese momento el PSOE es un partido sin debate interno, a todos los que levantan la mano pues les echan de ahí, ha copiado la plurinacionalidad, la amnistía, los indultos, el diálogo con los nacionalistas. Ahora incluso les está robando el argumento con el tema de Palestina y de la crisis de Israel, que esta es otra. Ojo, es que Podemos tenía pensado ir a las europeas aprovechando la crisis de política internacional de Israel y Palestina, copiando, digamos, emulando lo que ocurrió en su día con el tema de Irak. Eso ayudaría, pero esto ayudaría a explicar, Luca, que Sumar sea indistinguible del PSOE. Que parezcan una corriente interna. Claro, desde luego el PSOE
gracias, digamos, a esta división entre buenos y malos, puede realmente hacer lo que le da la ganas, porque, en fin, puede hoy ser, no, quiero decir, muy izquierdista, mañana liberal, luego no sé qué, cambia la agenda feminista, da igual, porque tanto siempre habrá un malo del otro lado, y quien dice que es el malo será siempre Podemos, pero efectivamente al haberse escorado muy a la izquierda, a Sumar no le queda, no le queda mucho margen de acción, más allá de que tampoco nos vamos a mentir. O sea, el núcleo dirigente fundamental de Sumar es un núcleo de personas que están ahí con la carguitis, o sea, son personas que tienen muchísimo interés en tener un cargo. Hay unos equilibrios muy, muy débiles dentro de Sumar. El reparto de los ministerios ha sido por cuotas únicamente de poder, o sea, uno los valencianos, uno los catalanes, uno los madrileños, uno los de Yolanda y otro nos vamos a inventar que es uno de Podemos, que es Pablo Bustinduy, que tiene ya de Podemos yo creo menos que yo. O sea, entonces, en fin, es un artefacto político el de Sumar que se compra fácilmente. Bien, en el caso, vamos a ponernos en el caso de que decidan dar la guerra, dar batalla, es decir, ser autónomos en una palabra y no autónomos en cuestiones menores, no como decías tú, no una ley de vivienda, no, cosas serias, que lleguen los presupuestos y que se plante Pablo Iglesias / Belarra / Montero, quien mande ahí, y que le diga a Pedro Sánchez, bien, nosotros vamos a votar que no o a abstenernos, a no ser que y pongan una serie de condiciones. A no ser que nos coloques en un ministerio, a no ser que lo que sea. Bien, en ese caso hay 5 personas. 5 personas, nada más. Es decir, no son muchos. Para mantener la disciplina de voto en un grupo de 30 o de 40, pues es más complicado que mantenerla en uno de 5 que los puedes reunir en el salón de tu casa. En este caso, no tendría Pablo Iglesias o quien sea más necesidad que juntarlos en casa, invitarlos a comer y explicarles vamos a votar en esta dirección o en otra. La pregunta que muchos se hacen es si realmente tiene el núcleo, llamémoslo con ánimo de hacer broma, el núcleo irradiador, tiene poder sobre estos 5. Es decir, que si deciden ir de frente y abiertamente contra Sánchez, qué sé yo, cualquiera de ellos, Javier Sánchez Serna, por ejemplo, o Noemí Santana, se van a plantar y lo van a decir, no, nosotros somos a su vez autónomos. Es decir, que dentro de ese grupito de 5 haya 5 voluntades divergentes. No, yo estoy bien con Sumar y además aspiro a un cargo mejor, o aspiro a que me hagan secretario de Estado, o tengo mis propios planes. Realmente Podemos ya es una entelequia que se ha quedado con este nombre y poco más. No lo sé, quizá con gente más cercana, ¿no? A ese núcleo irradiador, cercana en lo personal, como puede ser el caso de Ione Belarra, a quien une mucha amistad con Irene Montero, puede ser que la disciplina esté más que garantizada, ¿no? Pero Lili Bestringe, pero los otros 3 no sé hasta qué punto van a guardar esa disciplina. Tú que conoces bien el tema por dentro, ¿crees que a la voz de ya, es decir, que según de un martillazo encima de la mesa, van a obedecer en el caso de que les dé una orden que les perjudique directamente? Hombre, yo creo que por lo, digamos, poco que he podido tantear a personas, en fin, observadores, personas que están ahí dentro, yo no daría los 5 por seguros, ni mucho menos. O sea, vamos a ver. Antes decías, claro, si Podemos tiene que plantear cara de verdad con los presupuestos, yo creo que si va a haber un choque va a ser no tanto como para que caiga el gobierno, sino para, en fin, para diferenciarse de todos los demás de cara a las elecciones europeas. Por lo tanto, no creo que, digamos, la sangre llegue a río, por así decirlo. Pero sí te puedo decir que por lo que puedo intuir, pueden empezar a crear a nivel presupuestario unos ciertos problemas, sobre todo en materia de defensa. Acuérdate que Podemos estuvo muy en contra de cuando se plantearon, digamos, partidas presupuestarias por el tema de armar a la resistencia de Ucrania contra la invasión de Rusia, ¿no? O sea, ahí ya se abrió una veda muy importante, una crisis interna muy gorda con Yolanda Díaz. Podemos acusar a los de Yolanda Díaz de estarle ocultando datos. En aquel momento el principal señalado y culpable era un señor que se llama Nacho Álvarez, del que alguno ahora de repente no ha vuelto un poco a la actualidad política. O sea que Podemos venía mucho tiempo señalando a Nacho Álvarez como un posible traidor. Entonces yo, si tengo que vaticinar, yo creo que a nivel presupuestario Podemos efectivamente algo de economía por ahí y algo de tema de defensa puede crear determinados problemas. Los 5 de Podemos van a responder a galapagar al 100%.
Yo de los 5 calcularía, te diría, apostaría, porque eso es una apuesta, a ver, pero te diría que 3 sí y de 2 dubitativos. O sea, uno es Sánchez Serna, Javier Sánchez Serna, diputado por Murcia, actual coportavoz del partido, pero en fin, un político relativamente joven que puede, yo creo, eso, ser sujeto a algún tipo de tentación por parte de Sumar, porque al fin y al cabo se trata de una carrera política. O sea, el político quiere saber, quiere verse de aquí a 10, 15 años, por lo tanto hace un cálculo. Es como elegir un equipo de fútbol. O sea, si tú ves que la sociedad donde juegas, pues el club donde juegas, pues en fin, las cosas no van bien, pues posiblemente te irás a otro. Y claro, en el ámbito parlamentario, evidentemente, se pueden ofrecer muchas cosas para que un diputado pues pueda por lo menos tener algún tipo de en fin, se haga una pregunta y diga, oye, pues mira, me voy al otro lado. Y luego te diría que la diputada por Granada, Martina Valerde, no recuerdo el apellido. Martina Velarde. Eso es. El problema que yo veo es que las elecciones del 28 de mayo, las municipales y autonómicas, dejaron a Podemos muy tocado, a escala regional y local, estoy hablando. Y claro, tienen poco que repartir. Un partido político, yo lo he dicho en muchas ocasiones, es una agencia de colocación antes de cualquier otra cosa. Y claro, tienen poco donde colocar. Porque antes si salían de diputado y que he perdido mi puesto. El caso de Ángela Rodríguez Pan fue clarísimo, ¿no? Como fue, perdió su escaño en el Congreso y se la llevó Irene Montero a Igualdad, la puso allí de secretaria de Estado. Antes no sé qué estuvo haciendo, dónde estuvo haciendo méritos, pero es muy, muy normal estas puertas giratorias dentro de la administración para los políticos. O sea que te has quedado sin escaño autonómico, no te preocupes que yo te coloco ahora de asesor municipal en no sé dónde. Que te quedaste sin secretaría de Estado, no hay problema, te pongo en tal empresa pública, pero Podemos es un partido menguante en este aspecto, tiene muy poco poder local y regional, que es donde hay un mayor número de sueldos, donde se reparte, donde se puede colocar clientela, y ahí tienen un problema añadido, serio además, porque eso no lo van a revertir en 4 años, si es que consiguen revertirlo. Claro, no, eso ya es evidentemente, por eso digo que está en la UCI, o sea, es que está entre la vida y la muerte. Lo que pasa que es verdad que las elecciones europeas pueden dar algo de oxígeno, o sea, tú ten en cuenta que si tú logras más o menos un eurodiputado equivale a alrededor de 200.000 papeletas en las europeas, porque sabes que es circunscripción única, por lo tanto, digamos, te presentas con la misma lista desde La Coruña a Girona, pasando por Zaragoza y Cádiz, por lo tanto. Esto favoreció a Podemos, por ejemplo, cuando Podemos irrumpe en la política, en las famosas elecciones europeas, donde las primeras, donde, en fin, con 1 millón de votos, pues haga un puñado de diputados. Y ahí los eurodiputados son muy importantes porque por cada eurodiputado el Parlamento Europeo asigna al diputado una cuota considerable de dinero, es decir, diferentes centenares de miles de euros, que se pueden destinar con muchísima libertad. Por lo tanto, claro, tú ahí puedes contratar, si eres un eurodiputado, puedes contratar colaboradores, puedes contratar asesores, puedes contratar, en fin, un pequeño grupo que pueda trabajar contigo, donde todas estas personas que tú antes mencionabas, personas que se han quedado ahora sin trabajo, que pero siguen siendo fieles a la línea política, me refiero del partido, pues, en fin, puedan encontrar, digamos, un pequeño refugio donde pasar el invierno. Entonces, por eso las elecciones europeas son extremadamente importantes para Podemos. Y luego hay un elemento simbólico muy importante de cara al futuro para Podemos en estas elecciones europeas, porque estas van a ser unas elecciones, va a ser una guerra a cara de perro con Sumar para demostrar que el verdadero partido, el único partido a la izquierda del PSOE, de izquierda y con línea política autónoma y tal, es Podemos y no Sumar. Por lo tanto, va a haber realmente pues una guerra sucia a nivel de narrativa, de relato, de todo lo que tú puedas imaginar contra Sumar, para desprestigiar a Yolanda Díaz y desprestigiar a los de Sumar, y los de Sumar hacen lo mismo con Podemos. No vamos ahora aquí a vender, sabes, que uno es el lobo y el otro es el corderito. O sea, aquí son 2 lobos, uno contra otro. Entonces, porque si Podemos, por alguna razón, en las europeas, empata a nivel electoral con Sumar o le gana, entonces, claro, uno puede decir, ojo, Podemos no ha muerto. O sea, cuidado. Y entonces también la marca Podemos, la camiseta morada, pues puede seguir teniendo cierto atractivo también de cara a estos diputados que antes estábamos mencionando, ¿no? O sea, digamos, los 2 que podrían estar dubitando dentro del grupo parlamentario de Podemos, como para decir, bueno,
me quedo donde estoy, ¿sabes? Es decir, no, por lo tanto respondo a mi jefe, que sigue siendo Pablo Iglesias y Irene Montero. Las elecciones europeas son dentro de 6 meses, algo más, 7 meses. Creo que es el 6 de junio, si mal no recuerdo, del año próximo. A ver, no es mucho tiempo, son 7 meses, pero según están las cosas puede ser una auténtica eternidad, más teniendo en cuenta la cantidad de gente que se les ha quedado en la calle y las tentaciones que pueden ir apareciendo. Otra cosa distinta es que Sumar y el PSOE se hubiesen quedado en la oposición, que era lo que se preveía hasta el mes de julio, que no iban a llegar y que iban a pasar después del varapalo en las municipales, iban a pasar una travesía por el desierto, un invierno, como has dicho antes, así metaforizando esta serie que gusta tanto a Pablo Iglesias, esta de Juego de Tronos, pasar el invierno en la oposición, que es mucho más duro, claro, porque no tienes dónde colocar gente. Es los que hayan salido elegidos y poquito más. No es mucho lo que tienes en la oposición como político, quiero decir. Pero están en el gobierno, tanto el PSOE como Sumar han conseguido estar mandando, estar en Moncloa, tener 22 ministerios a su disposición. Luego, que esta guerra se reproduzca de manera sucia, como bien dices, es lo más seguro. Pero claro, tiene mucho más que ofrecer ahora mismo Sumar que Galapagar. Antes hablaba del núcleo irradiador, pero veo que tú lo tienes perfectamente bien detectado. Sigue siendo Galapagar, ¿no? Hombre, claro, esto es Galapar céntrico el movimiento, el movimiento de Podemos. Todo orbita alrededor. No sabíamos que iba a dar tanto de sí la compra de aquel chalet. Bueno, es que la compra de aquel chalet pues sí que ha dado mucho de sí, porque tuvieron que convocar una consulta interna por la crisis y realmente ha sido posiblemente uno de los 2 momentos claves de la caída de Podemos. Evidentemente, aquello fue un error de cálculo increíble, hubo unas reuniones internas donde nadie prácticamente planteó el error, en fin, la famosa bunkerización de la cúpula, ¿no? O sea, hombre, no te estás dando cuenta de que estás comprando un chalet con piscina, digamos tú que eras, ¿no? Robin Hood que luchabas contra el capital, BlackRock, los fondos buitre y compañía. O sea, pero bueno, oye, mira, así funcionan las cosas en la política. Pues mira, volviendo un poco a tu reflexión. Sí, o sea, yo creo que efectivamente, en fin, la cosa es complicada. Tú dices, en política llegar a junio, pues es una eternidad. Esto es evidente. Es evidente porque te digo, si Podemos tiene ahora mismo como línea estratégica para las elecciones europeas convertir la crisis de Gaza, de Israel, en su bandera política, claro, también depende de cómo se va a desarrollar ese tipo de cuestión, ¿no? Quiero decir, imagínate que se llega a algún tipo de pacificación, no lo sé, pero en fin, si se baja un poco la bilirrubina en ese tablero político de política internacional, pues claro, Podemos ahí evidentemente no puede jugar esa carta. Por lo tanto, todo habrá que verlo. Lo único que está seguro es que en las europeas vamos a vivir un derbi político clarísimo entre los de Sumar y los de Podemos. No se pueden ver, se odian profundamente. En el Congreso esto incluso se percibe, se ve en el grupo político, el desprecio es mutuo, los comentarios cruzados de un lado y del otro son terribles, en fin, por lo tanto aquí solo se trata de ver si finalmente Podemos, quizás su estrategia es tensar tanto la cuerda para que Yolanda Díaz les expulse, pero estaríamos siempre en este juego, ¿no? Un poco, no tanto de tronos en este caso, yo creo que ese es un juego, es casi un baile erótico mortal, o sea, porque un tango de la muerte, ¿no? Quiero decir, porque si Podemos desea que Yolanda Díaz les expulse, pues Yolanda Díaz no le quiere expulsar, porque si les expulsa del grupo parlamentario, por mucho que ellos vayan montando, digamos, problemas y pollos, Podemos luego tiene la legitimación, digamos, tiene la legitimidad como para decir, oye, me habéis expulsado, yo soy la víctima, sois unos malos malísimos, pues ahora hago caer el gobierno. Bueno, esto te da casi para un cuarto libro, ¿eh? No es por nada, Luca. La guerra civil en curso y su desenlace final. Bueno, es que Fernando, las guerras civiles, como bien enseña la historia de España, nunca pasan. O sea, es que este país está en una guerra civil posmoderna, ¿no? Pero está en una guerra civil ideológica.
Bueno. ¿no? Lo que estamos viendo ahora, ¿no? Familias políticas, ahora ya, las famosas cenas de Navidad en Cataluña, donde no se hablaban los independentistas y los no independentistas, esto ahora los vamos a tener en la Navidad en el resto del país, donde tendremos sanchistas y antisanchistas que no se hablarán. Yo creo que esto es lo triste de la situación actual. Es lo más triste y a donde nos ha llevado ese frentismo, precisamente. Ese dividir la sociedad entre buenos, malos, en fin, es algo que yo ya he dicho aquí en muchas ocasiones, que me parece tristísimo. Hemos terminado catalanizando España, pero en la peor de las variedades, ¿no? Ya podíamos haber pillado las cosas buenas, no, pues hemos ido a pillar las malas. Bien, pues aquí ya terminamos, no le quiero quitar ni un minuto más de su tiempo a Luca, que creo que nos ha regalado 40 minutos magníficos. Así que nada, muchísimas gracias, Lucas, por habernos acompañado hoy. Pues un placer, un abrazo a todos. Un abrazo a ti. Nosotros nos vamos ahora con Pizarro, que nos habla de la herencia de Milei. Javier tiene las ideas claras y probablemente la voluntad férrea para cambiar las estructuras político-económicas empobrecedoras actuales argentinas. Lo que no tiene es el dinero que esto cuesta ni el tiempo que se precisa. Y tampoco la convicción mayoritaria de los argentinos en que toca trabajo duro, sacrificios personales y todo para el bien futuro de otros que vendrán. Javier, presidente electo libertario en Peronandia, vino a despertar leones y no a pastorear corderos. Ya veremos cuántos sirven para arar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a día 27 de noviembre, que es lunes, mañana será 28, martes, pero no habrá contracrónica porque estaré de viaje, y cuando estoy de viaje ya sabéis pues que no estoy en el estudio, y no estar en el estudio me impide preparar y, sobre todo, lo más importante, grabar y musicalizar la contracrónica. Es un trabajo artesano que lleva su tiempo, y si ando de aquí para allá pues no puedo hacerlo, evidentemente. Así que nos volveremos a escuchar por aquí este miércoles. Hasta el miércoles.